muestra. A todas las muestras de micología se le hace un examen directo y un cultivo en gas seguro. Pero acá ustedes tienen que saber que si es que no se logra recolectar una cantidad adecuada de muestra, o sea, si recolectan poca muestra, siempre le va a dar el examen directo. Pero una recomendación siempre es tratar de tomar una buena cantidad de muestras para que alcance tanto para el examen directo como para el cultivo. Ahora, en el caso de una tiña capitis, cuando los pelitos estén cortados, ¿no ve? Que la tiña capitis afecta a los pelos y los rompe. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es recolectar esa muestra con una pinza. Ese pelito cortadito que está pequeño, ustedes agarran con su pinza estéril y bueno, pues la recolectan, ¿no? Ahora, lo recomendable es tomar por lo menos unos 5 o hasta 8 pelitos de aquí, ¿ya? Ahora, si fuese una piedra negra o una piedra blanca, lo que se hace es cortar con una tijera. Se corta solamente el lugar donde están los nódulos. No ve que la piedra blanca forma unos nódulos blancos que son blanditos y la piedra negra forma unos nódulos duros que son oscuros. En el caso de una onicomicosis tenemos que fijarnos qué tipo de onicomicosis es, porque sabemos que tenemos la superficial, la blanca superficial, y tenemos también las que son la distal, lateral y la proximal, ¿no ve? Y también tenemos la distrófica total. En este caso, ustedes están viendo una onicomicosis distrófica total, lo que están viendo acá. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer siempre es cortar ese pedazo de uña porque ya está totalmente afectado, destruido, y ahí no va a estar el hongo. El honguito va a estar en la lámina subunguial, o sea, en la piel que está debajo de esta uña. Ahí está el hongo. Por eso es que se corta. Y en sí, casi todas estas onicomicosis, el hongo que causa estas onicomicosis, mejor dicho, se va a encontrar siempre en esa lámina subunguial, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de lesiones de onicomicosis, siempre traten de raspar por abajo de la uña, no encima, porque encimita no va a estar el hongo. Se raspa siempre por abajo. Voy a pasar directamente a los reactivos, porque después de lo de las muestras lo voy a resolver con modelo de examen. A ver, ustedes tienen que saber, chicos, que un examen directo en micología se va a realizar de acuerdo a la muestra que sea, ¿ya? Porque van a tener dos tipos de muestras. Un tipo de muestra del paciente, que va a ser una muestra biológica, y el otro tipo de muestra que va a ser colonias de medios de cultivo, ¿ya? No es lo mismo una muestra de un paciente que una muestra de colonias de un medio de cultivo, porque en la muestra del paciente vamos a encontrar un montón de componentes, ¿ya? Pero en cambio, en una muestra de un medio de cultivo solamente vamos a encontrar a la estructura de la colonia. Entonces, vamos a partir por ahí. Y lo que se quiere con un examen directo es poder observar las estructuras fúngicas, poder observar hifas, poder observar algunas conidias o a las levaduras, ¿ya? Para eso hacemos un examen directo, para poder observar a las estructuras fúngicas. Y como le decía, el reactivo que se utilice va a depender de acuerdo a la muestra, ¿ya? En el caso de las muestras biológicas, las tres muestras que más van a ingresar van a ser, en este caso, uña, escamas de piel y pelo. Eso es lo que más le van a ingresar, aparte de la secreción vaginal. En este caso de un raspado de uña o de escamas de piel o de pelito, lo que se aplica es hidróxido de potasio. ¿Quién me puede decir por qué se utiliza el hidróxido de potasio? Un líquido. Porque ¿Mm? disuelve rápidamente la célula y permite observar el material proteico. ¿Observar material proteico? No. Es un ablandador. No es un Es un ablandador. ablandador, perfecto.
Es un ablandador, es un aclarante, pero ahí les voy a explicar por qué. Lo voy a dibujar. Si ustedes hicieran un examen directo sin este hidróxido de potasio, las muestras van a estar una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, ¿ya? Porque las capas más externas de nuestro cuerpo, piel, uña, pelo, están rodeadas por una proteína, que es la queratina. Es como un cemento que las rodea y las une y la mantiene pegada, dura, ¿ya? Entonces, si ustedes observan este tipo de muestras sin utilizar este reactivo, lo que van a ver es nada. Van a ver todo este montón de células, pero oscuro. Y de esa manera no van a poder ver nada, no van a poder reconocer nada. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos este hidróxido de potasio, porque este hidróxido de potasio es un desqueratinizante. ¿Qué significa eso? Que va a deshacer a la queratina de estas células. Y al deshacerlas, lo que va a hacer es que estas células se separen. Esta célula va a quedar aquí, esta va a quedar más acá, y las células de este bollo se van a separar. Y al separarse, lo que estaba oscuro se va a volver clarito, ¿ya? Y lo que estaba aquí, todo duro, todo unido, se va a ablandar y se va a separar. Por eso es el hidróxido de potasio un ablandador y un aclarante, ¿ya? Porque su función es desqueratinizar esas proteínas que las está uniendo a esas células. Y entonces, al estar separadas estas células, ya vamos a poder lograr observar la estructura fúngica que normalmente está por encima de las células invadiendo, como unas raíces. Esas son las hifas, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Lo vuelvo a explicar. Sí, Auxi. ¿Se entendió? Ok. Entonces, para este tipo de muestras, uña, piel, escamas, pelo, se utiliza siempre lo que es el hidróxido de potasio. Ya sabemos por qué, porque es un desqueratinizante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el porcentaje que se utiliza este hidróxido? Entre 20 a 30%. Hay unos que lo utilizan en 15%, ¿ya? Va a depender del laboratorio, pero hasta 30% está bien. Cuando hay que dejar mucho tiempo que actúe este hidróxido de potasio, porque generalmente agregamos el hidróxido y lo dejamos unos 5 minutos hasta unos 10 minutos en muestras que no son muy gruesas. Pero cuando tenemos muestras que son muy gruesas, hay que dejarlos más tiempo, unas 3 horas. En esos casos lo que se hace es a este hidróxido de potasio se le agrega glicerina, porque la glicerina evita que se evapore y que se seque, ¿ya? Entonces, en esos casos que tengamos muestras que son muy gruesas y que tengamos que dejar más tiempo que actúe el hidróxido de potasio, le tenemos que agregar siempre al hidróxido, en partes iguales le vamos a agregar glicerina. O sea, si yo quiero preparar 10 ml de mi reactivo, le voy a poner 5 de hidróxido de potasio y 5 de glicerina. ¿Ya? Ahora, la otra muestra, las muestras de secreción vaginal. En este caso, solamente se va a utilizar el Solfi, ¿ya? Porque el Solfi es una solución que va a mantener viable a los microorganismos que que lo va a contener, ¿ya? Y en estas muestras de secreción vaginal, nosotros lo que queremos es buscar siempre a una levadura, principalmente, a la cándida, ¿ya? Entonces, en muestras de secreción vaginal y también hisopado de la mucosa oral, se utiliza Solfi. Ahora, en este tipo de muestra de LCR, líquido cefalorraquídeo, se utiliza lo que es la tinta china, ¿ya? Porque hay un hongo que causa meningitis, ¿ya? Y sabemos que la meningitis es una infección del sistema nervioso central, que solamente lo vamos a poder observar con este reactivo. Entonces es por eso que nosotros cada vez que nos llegue una muestra de LCR, tenemos que hacer un examen directo con tinta china,
para ver si es que esa meningitis no lo está produciendo el honguito que se llama Cryptococcus neoforma. ¿Ya? Eso le puede preguntar a la doctora. ¿Para qué empleamos la tinta china? Para poder observar al Cryptococcus neoforma en una muestra de LCR. ¿Qué bacteria dijo Auxi? No es una bacteria, estamos en honguito. Es una levadura, el Cryptococcus neoformans. ¿Ya? Ahora, esos fueron muestras biológicas, muestras que vamos a obtener del paciente. En el caso de que nosotros hagamos un examen directo, pero a partir de un cultivo, vamos a utilizar otro reactivo, que es el azul del lactofenol, el famoso azul del lactofenol, ¿ya? Y esto anótense, porque es importante, la doctora sí o sí se lo pregunta. Este reactivo está compuesto por 3 componentes, ¿ya? Un colorante, que es el azul de algodón, que lo que hace es teñir al hongo, ¿ya? Porque este azul de algodón tiene afinidad con la pared de quitina. Sabemos que los hongos tienen en su pared celular quitina. Entonces, gracias a esa quitina, se van a teñir con el azul de algodón. Este reactivo también tiene ácido láctico, que el ácido láctico lo que hace es poder conservar la estructura del hongo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conservarla? Porque también este reactivo tiene fenol y lo que hace es matar a ese microorganismo. ¿Ya? Mata al microorganismo. Entonces, esos son los 3 componentes de este reactivo: azul de algodón, ácido láctico y el fenol. Cada uno con su función. Y lo utilizamos solamente a partir de colonias, no en muestras biológicas, solamente en colonias. Bueno, un examen directo ya sabemos cómo se hace. Sabemos que un examen directo es simplemente observar una muestra entre porta y curojet, ¿no? En este caso, imaginemos que le ponemos un poquito de polvo de uña o de escamas de piel, o bueno, imagínense que le ponen un pelito, un oro de un pelo aquí. Se le agrega el reactivo, que generalmente es hidróxido de potasio, se lo cubre y se lo deja actuar entre 5 a 10 minutos. Y una vez pasa ese tiempo, recién vamos y observamos. Primero siempre en 4 o en 10X para poder reconocer el campo y luego en 40X para poder reconocer la estructura fúngica. Por ejemplo, aquí esta es una muestra de uña, se ve claramente sus células. Entre esas células veamos que hay como unas ramas, ¿ya? Esta es la estructura fúngica, estas son hifas de un hongo. Ahora, estas son imágenes de observaciones con el hidróxido de potasio, ¿ya? Y como les dije antes, si nosotros no utilizamos este reactivo, lo que observemos lo vamos a ver todo oscuro y todo bien junto, ¿ya? Utilizamos este reactivo para poder ablandar y para que las células se separen y que de esa manera podamos observar lo que son las estructuras fúngicas. Por ejemplo, en este caso, acá hay como una raicita, acá hay un honguito, acá hay otro honguito, acá hay otro honguito, acá hay otro honguito. Acá en esta otra imagen hay honguitos también, estas son hifas, ¿ya? En esta otra imagen se ve más claramente que las células están más infectadas con un hongo, con sus hifas. Ahora, a este reactivo se le puede agregar lo que es un colorante, la tinta Parker. Se le puede agregar, porque si nos damos cuenta, estas 3 primeras imágenes están incoloras. Y como están incoloras, chicos, ustedes siempre van, cada vez que hagan un examen directo de una muestra sin colorante, siempre observen con poca luz, porque si observan con mucha luz, no van a poder observar a la estructura, ¿ya? Porque es como que la camufla, como hay tanta luz, no lo van a poder visualizar bien. Entonces, siempre estos exámenes directos, en preferencia, con el condensador al medio, diafragma semiabierto y con poca luz. Pero, como les dije antes,
a este mismo reactivo se le puede agregar lo que es la tinta Parker para poder visualizar mejor al honguito, porque esta tinta Parker también va a teñir a su pared de quitina, ¿ya? Y lo vamos a ver de esta manera. En el caso de Solfix, lo hacemos para poder buscar y observar lo que es la cándida, principalmente la cándida, ¿ya? En muestras de secreción vaginal y en hisopados de mucosa oral. Porque esta cándida produce una secreción que es como leche cortada, es blanca, lechosa y huele, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean ese tipo de secreción, que es blanca, lechosa y huele a levadura, es cándida, al toque. Y cuando ustedes hagan un examen directo de esa secreción, van a poder observar estos redonditos de aquí, que son levaduras, que esta es la cándida, ¿ya? Esta misma cándida, cuando se divide, que sabemos que se dividen por gemaciones, puede darse el caso de que no se separe, porque aquí está la levadura, le va a salir un brote, ¿no ve? Y ese brote se tendría que separar, pero puede darse el caso de que no se separe y que se mantengan juntas y que esta otra célula aquí le salga otro brote y que no se separen y que formen una estructura que se parece a una hifa, pero no es una hifa, ¿ya? En esos casos, a esa estructura se la conoce como pseudo-hifa. Son estructuras que parecen hifas, pero no son hifas, porque se están formando a partir de una gemación que no se está separando. La levadura aquí está gemando, pero no se separa, se mantienen unidas y forman la pseudo-hifa. Aquí hay otra imagen. Ahora también les decía, esto les puede preguntar también. Hay dos levaduras que son para mí las más importantes. Lo voy a poner aquí. Un redondo, otro redondo, ¿ya? En un lado vamos a tener al famoso criptococo. Bueno, aquí está el nombre. Criptococo, ¿ya? Y en el otro lado vamos a tener a la cándida. Esas son las dos levaduras más importantes. Cándida. Sin dejar de lado a la malacesia o al chichosporo, ¿no? Estos dos son los más importantes, ¿ya? Pero, esto les va a preguntar, ¿le puede decir cuál es la diferencia entre un criptococo y una cándida estructuralmente? ¿Alguien se la sabe? Su cápsula de polisacárido. Perfecto. ¿Quién tiene cápsula? El tritococo en forma. Perfecto. El criptococo nos forma alrededor de esta levadura, tiene una cápsula, ¿ya? De polisacárido. Y gracias a esta cápsula es que nosotros lo vamos a poder observar cuando agreguemos la tinta china. Porque si no tuviera esta cápsula, esta levadura estaría todo oscuro. Estaría teñida con la tinta china. Pero gracias a su cápsula nosotros vamos a poder ver un fondo oscuro, pero a la levadura incolora en el fondo oscuro, ¿ya? Si fuese la cándida, lo veríamos todo negro, porque la cándida no tiene cápsula. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la estructura que diferencia al criptococo y la cándida? La cápsula. ¿Por qué se ve al criptococo que nos forma en la tinta china? ¿Qué me puede decir? Por su cápsula de Por polisacárido. su cápsula, ¿no ves? La cápsula evita que este criptococo se tiña y entonces gracias a eso lo vamos a poder observar incoloras en el fondo oscuro. ¿Qué tipo de muestras empleamos para este examen directo de tinta china? Secreción. No, Ah, no. Líquido cefalorraquídeo.
Sí, líquido Eso, soluble en color LSR. alcalino. Nunca se olviden que este criptococo no produce meningitis, ¿ya? Y cuando un paciente tiene meningitis, el médico le toma LSR, líquido cefalorraquídeo. Entonces, la muestra que se utiliza para esta tinta china es el LSR, porque queremos saber si es que esa meningitis es producida por este hongo, ¿ya? Ahora también yo les decía que el otro reactivo, que era el azul del lactofenol, se utilizaba solamente en colonias de medios de cultivos que ya están pues, su semana, ¿no? ¿Por qué? Porque este azul del lactofenol lo utilizamos principalmente para lo que son microcultivos, ¿ya? Y un microcultivo en sí lo utilizamos para poder ver el elemento de reproducción del hongo. Entonces, cuando ustedes realicen un microcultivo, nunca se olviden que su reactivo que van a utilizar es el azul de lactofenol, ¿ya? Para poder ver todingo los elementos de reproducción. Y gracias a esos elementos de reproducción, ya y a la disposición de sus IFAs, o sea, cómo están sus IFAs, es que nosotros podemos realizar la identificación definitiva de un hongo. Ya, por ejemplo, acá vemos cabezas alpegilares, este será Aspergillus niger, Aspergillus flau, fumigatus, esto es escopulariosis porque hay aneloconidia, acá hay macroconidias de luna, esto es fusarium, esto son macroconidias rechonchonas, esto es Microsporum jixium, acá hay un penicillium. O sea, de acuerdo al elemento de reproducción principalmente es que ustedes van a poder identificar al hongo. Bueno, no vamos a pasar al cultivo. El cultivo, en micología, es un poquito diferente que en bacteriología porque utilizamos un medio principalmente, ¿ya? Que es el medio saburo, es un medio con nutrientes básicos para que un hongo pueda desarrollarse. Pero a este medio, nosotros le podemos agregar cloranfenicol o ciclohexamida o también llamado actidiones. ¿Qué me puede decir por qué le agregamos cloranfenicol y por qué le agregamos actidiones? El Cloranfenicol cloranfenicol inhibe el para crecimiento de las bacterias ambientales, digamos, y el actidiones para el crecimiento de hongos que son saprofitos y los que son ambientales. Perfecto. Cloranfenicol, como dice el cloranfenicol es un antibiótico. Como cualquier antibiótico, inhibe y el desarrollo de bacterias la va a matar. ¿No ve? Eso es lo que hace un antibiótico. Y el actidione lo que hace es inhibir a los hongos ambientales, a los que están ahí en el aire y demás, hongos ambientales. Entonces, van a ser inhibidos con la ciclohexamida o también llamada actidiones. Pero ahora, ¿por qué es necesario que ustedes cuando tomen una muestra, su medio tenga el cloranfenicol? ¿Cuál es la importancia de que nosotros tengamos que inhibir el desarrollo de las bacterias cuando hagamos un cultivo en micología? ¿Se dan una idea de por qué? No, no se dan idea. Ya. Es importante que nosotros coloquemos el cloranfenicol en el medio, porque acuérdense que la mayoría de estos hongos filamentosos se desarrollan en una semana. Si yo no le agrego el cloranfenicol, lo que se me va a desarrollar al día siguiente en mi medio de cultivo van a ser las bacterias, ¿ya? Y al desarrollarse estas bacterias, lo que va a ocurrir es que se van a agotar los nutrientes y cuando el hongo quiera crecer, ya no va a haber nutrientes. Entonces, por eso que yo necesito agregarle el cloranfenicol para que no crezcan estas bacterias y que solamente pueda crecer después mi hongo. ¿Ya? Por eso le agregamos el cloranfenicol. Agotan, perfecto, por eso. Ahora, a ver, ¿qué era suave?
Este cultivo se puede realizar ya sea en caja Petri o en un tubito, ¿ya? Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de que nosotros hagamos un cultivo en caja Petri es que el hongo tiene mucho espacio, mucha superficie para que se pueda desarrollar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder ver